periodista y escritor, autor del Yunque, periodista de Proceso. Buenos días. ¿Cómo te va, Luis Alberto? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Pues seguramente muchos mexicanos coincidirán conmigo, o yo coincido con muchos mexicanos, en el sentido de que el PRI, ahora otra vez en el poder, que cumple hoy justamente 85 años de edad, pues arrastra los mismos vicios de siempre. Es el partido de la corrupción, de la simulación, del engaño, de la demagogia, y de estas aseveraciones hay abundantísimas pruebas. El PAN dice, por ejemplo, que las reformas que se aprobaron representan una victoria cultural de ese partido. Yo digo que es exactamente lo contrario. La verdadera victoria cultural es del PRI, porque sus mañas, en vez de erradicarse, fueron muy pronto reproducidas por sus supuestos adversarios. Y esa, insisto, sí es una verdadera cultural, no las tonterías que pregona el PAN carcomido por la corrupción. Y el asunto es muy simple, Luis Alberto. El PRI nunca estuvo muerto y menos enterrado. De eso tengo plena certeza, como lo tiene seguramente muchísimos mexicanos que no han conocido la alternancia en muchísimos estados de la República, donde aun cuando el PRI estuvo fuera del poder 12 años, del poder federal, en los estados actuaron, siguen actuando de manera igual a como lo hacían cuando estaban en el poder presidencial, y como lo están actuando ahora que lo han retenido ahora que lo han reconquistado con Enrique Peña Nieto. Ya no hay una sana distancia entre partido y presidente. Las reformas del año pasado incluso le dieron más poder al presidente sobre el partido, o bien lo reconocieron como jefe máximo, Álvaro Delgado. ¿Cuáles serían estos riesgos que ahorita están en una especie de luna de miel todavía? Pero es decir, si algo le hizo daño al país en su momento fue esos poderes absolutos al presidente en turno, que todo lo controlaba, todo lo veía, todo lo escuchaba. ¿Hay un contexto así hoy que se pueda dar con esa figura, con ese simbolismo que representa el presidente para el PRI? ¿Cómo ves? Mira, apenas una vez que el propio Enrique Peña Nieto se le encaramó al PRI como candidato único a la presidencia, desde la gubernatura del Estado de México, los priistas comenzaron a actuar como saben actuar, siguiendo la instrucción del jefe máximo, la línea, esa conducta bajuna de la política que representa la obediencia ciega y que suele encubrirse con disciplina, o se confunde con disciplina. Primero como candidato, luego ya como presidente electo, Enrique Peña Nieto se convirtió en el jefe máximo de los priistas. No olvidemos, Luis Alberto y amigos del auditorio, lo que pasó hace exactamente un año, en ocasión del 84 aniversario del PRI, cuando se celebró la Asamblea Nacional, en la que claramente se vio ese nuevo comportamiento, o ese mismo comportamiento de los priistas. Se aprobaron en el programa de acción del PRI dos aspectos que es importantísimo no perder de vista. Uno, se abrió la puerta para ponerle IVA a alimentos y medicinas. Exacto. Y dos, que creo todavía es mucho más relevante, se eliminó del programa de acción la prohibición para la privatización del sector energético. Entonces, esos dos aspectos me parecen fundamentales, pero lo que más llama la atención de entonces, y a veces se olvida, es que es que se aprobó de manera unánime. No hubo una sola voz, ya no digamos
para manifestarse en contra, ni siquiera para cambiar la redacción y ni siquiera para cambiarle una sola palabra, nada. Lo mismo que se redactó en Los Pinos se aprobó en la presidencia del PRI sin ningún cambio, sin ninguna voz disidente. Y eso puede uno entenderlo en este PRI de siempre. Lo que no se entiende es que la segunda disposición, es decir, la privatización de los sectores, el sector energético del país, se haya aprobado también sin discusión en el Congreso. No hubo un solo legislador del PRI en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores que siquiera hiciera una moción sobre la dimensión de lo que estaba aprobándose en ese momento, que uno lo puede entender perfectamente también por la disciplina que hoy, por la línea que prevalece en el PRI, pero no hubo tampoco, y en esto una vez más se parecen mucho, una sola voz del PAN que siquiera emitiera una posición distinta. Bueno, ciertamente hubo 3 diputados del PAN que votaron en contra, y en el Senado hubo 2 senadores, pero en el PRI absolutamente nadie. Ese es el PRI de ahora, que creo es el PRI de siempre. ¿Qué riesgos ves a futuro, Álvaro? Y en medio, digo, el próximo año serán elecciones federales, para nosotros muy importantes, renovación de gobernatura. Manlio Fabio Beltrones vino aquí a promover una segunda alternancia en favor del PRI. Por supuesto, el PAN, aquí se van a dar con todos. Va a ser todo el país, ¿eh? ¿En todo el país? ¿Crees Sí. tú? ¿Lo ves? ¿Cómo ves? Sin duda. Mira, como te decía yo al principio, en los ciudadanos que viven en los estados donde no ha habido alternancia, donde el PRI sigue actuando de la misma manera, no pueden tener otra certeza más que esa. El PRI va a volver a hacer exactamente lo mismo que sabe hacer en todo el país, es decir, adulterar las condiciones de la competencia democrática y utilizar los recursos públicos justamente para beneficiar al PRI. No nos olvidemos, apenas el año pasado, en las elecciones que hubo en varios estados, pero en particular en Veracruz, quedó al descubierto una red de servidores públicos para trabajar a favor del PRI. Ciertamente fue descubierta, tú te acordarás y el auditorio también, sí, y se destituyó inclusive al delegado de la Sedesol en Veracruz, pero hasta ahí quedó el asunto. Se presentó una denuncia ante la PGR que no ha avanzado, se hicieron señalamientos sobre la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, fue cuando aquella expresión de Enrique Peña Nieto, no te preocupes, Rosario, y eso se materializó en la impunidad absoluta. El propio PAN no ha sido capaz de pedirle o de exigirle al gobierno de Peña que haga justicia, pues porque tiene sus propias complicidades, Gustavo Madero y Enrique Peña Nieto. Pero el PRI va a actuar de esa misma manera, y el próximo año, que se disputan 9 gubernaturas, la Cámara de Diputados, presidencias municipales, va a ser sin duda un torneo de trampas, una especie de duelo de mapaches contra tejones, porque el PAN y también el PRD va a actuar de manera análoga, solo que aquí hay una diferencia sustantiva. El que tiene el poder presidencial es el PRI, y el control que creo tendrá, lamentablemente, en lo que será el nuevo órgano electoral, el Instituto Nacional de Elecciones, que me temo, ojalá me equivoque, y si me equivoco voy a celebrar que mi equivocación, pues estará integrado de manera facciosa una vez más, y entonces pues lo único que pasará es que las discusiones, los debates, las acusaciones se cruzarán, y al final de cuentas ganará quien hizo las mejores trampas, avaladas, lamentablemente, creo,
no solamente por el INE, sino por el Tribunal Electoral. Eso es lo que creo que va a pasar el próximo año, y en Sonora no será lo la verán. excepción. Álvaro Delgado, escritor y periodista de Proceso, te pregunto, ¿será Enrique Peña Nieto quien elija los candidatos, por ejemplo, a la gubernatura? Que hay una disputa, sí, 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 sin sí, duda. sí, hombre, es que es, no hay, Es su nadie ADN. puede tener la, ya no digamos la esperanza, menos la sospecha de que pueda haber procesos democráticos en el PRI. No, el PRI no nació para ser democrático. El PRI nació desde el poder, y su naturaleza no se ha desnaturalizado, valga la redundancia, cuando estuvo en la oposición, y menos ahora que vuelve a estar en el poder. El fiel de la balanza puede ser hasta una expresión de cierta democracia interna priista, va a ser el presidente de la República, en este caso Enrique Peña Nieto, y ciertamente se van a hacer valoraciones de carácter electoral, político, económico inclusive, de qué es lo que más conviene. Sí, pero la última palabra la tendrá sin duda Peña Nieto para las candidaturas a gobernador en 9 estados, para las candidaturas a diputados federales fundamentalmente. En ese sentido creo que no hay ninguna duda de cómo Peña le truena los dedos al PRI sin ningún problema. El PRI tenía previsto, por ejemplo, celebrar el día de hoy su 85 aniversario en Querétaro, en el Teatro de la República, porque no iba a asistir Enrique Peña Nieto. A la última hora, antier, resulta que sí asiste Peña Nieto, entonces el PRI, en vez de celebrar su aniversario en Querétaro, lo cambia a la Ciudad de México para que Enrique Peña Nieto y su gabinete asistan al auditorio Plutarco Elías Calles. El PRI, además de todas las mañas que hemos señalado, ha adoptado una nueva, el mesianismo. Ustedes se acordarán, tú y el auditorio, que César Camacho, el presidente en turno del PRI, afirmó que la portada de la revista Time, en la que se asevera que Peña está salvando a México, fue acertada. Así el mesianismo que se transmite en esa portada la asume el PRI. Ahora, es seguro que si Peña pregunta a Camacho Quirós ¿qué horas son? Las que usted diga, le responde, las que usted diga, señor presidente. Obvio, cuando eran los 70 así. Álvaro, por último, te pregunto, Álvaro Delgado, y el PAN, digo, ¿qué espectáculo estamos viendo en el PAN? Que yo ya no veo diferencia en los partidos, Álvaro, en este país, pero al PAN lleva doble peso porque todo lo que criticó vino a emularlo y a repetirlo, tanto en los estados, en Sonora lo vemos, pero a nivel nacional, ¿qué espectáculo entre Madero y Cordero? Y eso está empezando. Mira, lo que